Irán, epicentro geopolítico. ¿Será un nuevo Irak? Trump y el fantasma de la guerra preventiva. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. ¿Está Irán en el punto de mira? Las negociaciones parecen abiertas en Omán, pero también suenan los reactores de los aviones. Hoy es noticia de que Estados Unidos dice que Israel será el que lidere el ataque si fracasan las negociaciones. ¿Estamos en un momento previo al fin de la crisis o al comienzo de la fase armada? Vamos a hablar con nuestro amigo Juan Carlos Pérez sobre lo que está sucediendo en Irán y también un poco de la geopolítica y la situación actual de Irán. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, gracias por poder estar por aquí. Sí, es una situación complicada. Y creo que ni el profeta Jeremías sería capaz de decir algo al 100% seguro. No, yo creo que tampoco, ¿no? Vamos a intentar, viendo que en el caso de una de las partes es un poco, digamos, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, no sabemos exactamente cuándo va de farol, cuándo va de jugada triunfadora, o incluso cuando va de farol, él mismo se echa para atrás en el último momento, ¿no? Es decir, es un compañero extraño de póker, pero más de mus, ¿no? Vamos a ver qué está sucediendo exactamente en los últimos meses con Irán y Estados Unidos. Yo creo que previamente habría que ir a ver los programas anteriores que hicimos sobre la lucha, ¿no?, entre Israel, los proxies de Irán y los ataques directos que hubo entre Irán bombardeando con sus misiles, con un poco éxito desde mi punto de vista, Israel, y los bombardeos ya de aviación por parte de Israel contra instalaciones iraníes, ¿no? Habría que ir allí, pero Juan, ¿no será demasiado paso para atrás y nos podemos ir casi al mandato de Trump cuando llega Trump? Por un lado es complicado porque el tema de la inseguridad que va asociado a Trump es algo que es increíble porque hay quien puede preguntarse, el tema de no saber por dónde te va a salir, ¿eso es bueno? Sí, pero para una banda de guerrilleros, por ejemplo. Ahí sí que puede ser útil, pero para un Estado es necesario una confiabilidad, una respetabilidad que es difícil de labrarse una reputación y parece que muy fácil de destruirla. Podríamos irnos al primer mandato respecto de la situación de lo que acabó siendo el acuerdo nuclear, pero también Trump es bastante de ir más al pasado. Por el tema de los aranceles le gusta el acuerdo de Plaza del 85, le gusta mirar a la diplomacia triangular del 73-75, tal vez se mira en el acuerdo de aranceles de 1930, es mirar a la historia, pero según le gusta a él, no como los historiadores pueden haberla codificado. Es complicado porque el tabú en cierta medida se ha roto. Esas dos idas y venidas de ataques Irán-Israel y vuelta, eso era algo que antes no había. No había esa situación en la que hubiera un intercambio directo. Había proxies y, como has dicho, el MUS es interesante porque está a jugar a pequeña y luego está a jugar a grande. Jugar a pequeña sería, por ejemplo, los proxies, el tema de los hutíes, el tema de los de Hezbollah, Hamas, proxies en el ámbito de Irak, el tema de Siria, pero ya ir a grande es lo que se está produciendo o se quiere producir, con todas las comillas, de ese encuentro entre China, Rusia e Irán respecto de la posible respuesta a un programa que supuestamente no existe. Porque Pezeshkian, que también hay que decir, aquello de que Pezeshkian pues, es un poco distinto a lo que uno pueda pensar en un presidente de un gobierno, es otra cosa distinta en el caso de Irán, ha dicho, no, nosotros no queremos el arma nuclear. No.
Hombre. Ya lo dijo la Ayatolá, que no es un arma islámica. Pero no sé, es muy extraño, ¿no? Esto es igual que los israelíes, que tampoco reconocen tenerla. O sea, ahí nadie quiere mostrar sus potenciales, ¿no? Dicen que no es una arma islámica, pero hay un libro que, bueno, Mariano lo acabó comprando y también lo ha comentado alguna vez aquí, que se llama precisamente La bomba islámica, que es cuando en el 72 el padre de Benazir Bhutto toma el poder, toma el país, porque había habido la guerra del 70 y estaba todo devastado y por lo tanto la moral era muy baja en el caso de Pakistán. Y el objetivo era no solamente empoderar las mentes de los pakistaníes, sino también generar un vector para que esa guerra no se volviera a repetir. Y en la bomba pakistaní, bomba islámica, está dinero de Libia, dinero de Arabia Saudí, hay componentes de un montón de países del ámbito islámico, en la percepción de que el primero que obtuviera la bomba atómica ya sería para todo el resto. Yo sé que compartiría el conocimiento, pero una Sí. cosa es ser islámico y otra no llevarse bien entre ellos. Pues vamos a intentar ver un poco, no el programa nuclear, que os invito a ver este vídeo que estoy poniendo de fondo, en el que explico un poco el potencial nuclear y cómo sería, digamos, todo el programa que en teoría se podría atacar. Aquí tienen las enriquecedoras de uranio, donde están instaladas varias de ellas, hay varios modelos, cada uno centrifuga de una manera. Os invito a ver el programa, que es cortito, 5 minutos, y intento explicarlo todo ahí. Pues tenemos el momento en el que estamos viviendo geopolítico, ¿no? En el que hay una vinculación muy potente entre, no digo Estados Unidos e Israel, que siempre la hubo, sino casi ya personal entre Netanyahu y Trump, ¿no? Eso también hace que se esté acelerando procesos que a lo mejor hace 3 meses no se estarían planteando, ¿no? Sí, la visita reciente de Bibi a la Casa Blanca ha habido una interpretación ambivalente. No sé hasta qué punto incorporada una interpretación u otra. Hay quien ha querido ver que Bibi estaba bien tranquilo cuando le estaba diciendo las cosas Trump y que estaba con una media sonrisa, incluso en los momentos en los que Israel reconocía que había quitado los aranceles y le estaban cascando un 17% en respuesta. Y hay quien ha querido ver que, como el caso de Zelensky también, pero por lo suave, le metió un repaso el señor Trump. No sé cuál de las dos será más acertada, tal vez la primera, debido a que aparentemente la administración republicana, y esta en especial, es muy amiga del tema de Israel. Perdón. Hasta el punto de que se supone que Trump pidió que bombardearan aquel ceremonial de fúnebre respecto de Nasrallah. Estados Unidos es necesario, en el caso hipotético de una conflagración, respecto de taladrar hasta llegar a los búnkeres. Hace falta la GBU 57 del B2 Liberator, es decir, es el único arma que de una sola, digamos, pasada podría destruir uno de los búnkers nucleares. ¿Sí? En principio tendrían esa hipótesis de bien llegar a un acuerdo a través de la negociación, pero claro, un acuerdo sobre qué, sobre volver a abrir las conexiones para el tema del petróleo. En este momento el petróleo, lo comentasteis ayer en frente de batalla, está bajo, lo suficientemente bajo como para molestar a Rusia, pero para no molestar a Arabia Saudí. ¿Cuánto más puede bajar? ¿Puede estabilizarse? Son elementos que Trump parece que vive en una foto fija, pero la vida no es una foto fija, siempre es dinámica y va cambiando. Así que es complicado. Aquí tenemos el B2 Liberator, que ahora mismo se cree que hay entre 6 y 8, depende de las cifras, en Diego García, y este bombardero invisible a los radares es el que tiene la capacidad de lanzar las GBU 57, 13 toneladas de bomba, que pueden perforar unos 50 metros de arena y unos 20 de hormigón. Claro, ¿Israel podría hacer algo parecido? Sí, lo hizo con Nasrallah, perforó casi 40 metros de tierra, pero lanzando muchas bombas, que en el Líbano es fácil porque, claro, el espacio aéreo libanés está muy cerca de Israel, pero no es lo mismo hacer pasadas constantes para lanzar 50, 60 bombas en un mismo sitio, cruzando todo Irak, ¿no? Y llegando a Irán. Es decir, es un tema que yo creo que solo este puede, y por eso está el mensaje directo. Ahí tenemos Diego García, la distancia que tiene con
con Irán, unos 4.000 kilómetros, que para este avión, que tiene autonomía de 11.000, no tiene problema ninguno. Y ahí, hablando justo de Diego García, ¿no? Todo esto empieza primero con el movimiento, digamos, de amenaza, ¿no? Pero empieza con una carta diplomática que se presenta el 5 de marzo, en la que Estados Unidos, Trump, invita de una forma un poco directa, es decir, si no negociáis, vamos a otra parte, a que se ponga fin al programa nuclear iraní, o que se, más o menos, pase a ser supervisado su desmilitarización por parte de Estados Unidos, ¿no? Claro, es la diferencia. Un programa nuclear puede ser civil o puede ser militar, o puede servir a ambos fines. Tú no puedes ir a decirle a un país que no puede tener un sistema nuclear civil. Eso va en contra del derecho internacional, aunque parece que esto en el derecho interno internacional a Trump le importa bien poco. Y en teoría, para eso está la Organización Internacional de la Energía Atómica, para supervisar todo esto. Otra cosa es el hecho de que Irán, como ya pasó con otros países, tenga dificultades a la hora de aceptar o no aceptar la supervisión en ciertas instalaciones por parte de la agencia. Y ahí nos podríamos retrotraer a las situaciones que acabaron precisamente con bombardeo por parte de Israel en Osirak en 1981 o en Deir ez-Zor en 2007, en donde había participación no solamente iraní, sino también de Corea del Norte, o el caso bueno, ahora mismo también se está, porque gusta mucho esto de ir a casos históricos 2011, el caso de Libia cuando ocultó el hecho de que en 2003 hicieron el acuerdo para no tener el armamento de destrucción masiva, que lo hizo Gaddafi. Curiosamente, y esta es una parte que se suele olvidar, dado que vio que había pasado con Irak en 2003, dijo, voy a hablar con el amigo Tony para tratar de llegar a un acuerdo y quitarme esto, e igual así no me atacan. Bueno, como en 2011 hubo lo que hubo, y también se olvida de que fue, por una parte, la arabización forzosa para los tuareg, los tamazig, los pueblos originarios, que no tienen por qué ser árabes, pues hubo esa insurrección, primavera árabe, y en parte, todavía parte del arsenal de armamento de destrucción masiva quedó por ahí dispersado, ya sea en armamento químico o misiles. Suele ponerse ese ejemplo y creo que ahora lo están poniendo respecto de cuál es el modelo. Incluso creo que Bibi lo dijo, el modelo tiene que ser el de Libia, pero claro, es distinto con cierta supervisión internacional directamente que vaya un amigo de Trump ahí a las instalaciones Lo que de dijo Irán. Netanyahu es que tenía que ser Estados Unidos o un amigo de Estados Unidos, es decir, alguien nombrado por Estados Unidos. O sea, lo que Netanyahu da por válido. Lo que digo. Bueno, otra cosa es que después el tema es que la relación que tiene Trump y Netanyahu con las Naciones Unidas y su paraguas de organizaciones no es que sea bueno, claramente. Yo creo que no se fían mucho ambos de la ONU y todo lo que tenga esas iniciales por el medio. Lo digo porque, claro, es muy difícil dejar el plan de desarme en las... bueno, en la... ¿Cómo es la de nuclear? La organización... La OEA. OEA, justo. Pues lo veo difícil en ese punto, y lo que dijo Netanyahu, y lo tenía yo en Twitter, era justamente esas palabras, que tenía que ser Estados Unidos el que lo supervisara. Y hoy hay la noticia de que dice Estados Unidos, ayer mejor dicho, que cuando se haga la negociación y fracase, si fracasa, el que capitanee los ataques será Israel. Por tanto, no sé qué punto será lo que, a lo mejor que el comienzo de destrucción de las defensas antiaéreas lo haga Israel y posteriormente el bombardeo lo haga Estados Unidos con estas GBU-57, ¿no? No lo sé, pero un tema complejo porque, Juan Carlos, antes de empezar a hablar de unos temas que tienes sobre Irán, hay una noticia que me parece muy importante porque tiene que ver justo con el tema que estamos hablando hoy, bombardeos y aviones, ¿no? Hay una noticia que está agitando Israel, que es la publicación de un listado de casi, bueno, unos 200, por ahí más o menos, pilotos y soldados de la Fuerza Aérea Israelí contrarios a la política de Netanyahu en la guerra de Gaza. Están a favor, digamos, de la negociación de rehenes y no seguir con una guerra que para ellos ya no tiene sentido, digamos, porque no se está logrando el rescate de los rehenes, ¿no?
Al parecer ya hay una investigación contra estos firmantes para expulsarlos del ejército. El problema es que muchos de ellos pueden ser pilotos de los F-35, de los F-15, y claro, esto es un problema muy gordo para Israel. Tiene su complicación porque parece que en el ámbito judío, aunque hay seguramente pilotos que no sean judíos, pero me refiero a la cultura que es predominante en el Estado de Israel. El valor de la vida es supremo y una vida es muy importante, hasta ese lema del Talmud que quien salva una vida salva a la humanidad. Pero por otro, uno no puede estar al albur de unos secuestradores. Y digamos que yo tengo un filtro, y tú también tienes el mismo filtro, que es no solamente occidental, sino también lo que hemos vivido con el terrorismo en España en los últimos años y décadas. Más décadas que años, afortunadamente, pero digamos que cuando estaba secuestrado Cosme del Cló o Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco, uno no podía exigirle al gobierno, no, oye, hay que salvarle la vida, lo más importante es salvarle la vida, con lo cual cede lo que haya que ceder. No, porque ceder ante el terrorismo es darle alas para que, oye, te secuestro a este, pues a la semana siguiente te secuestro a 3, porque como he conseguido y está muy bien, pues te voy a multiplicar el... Pero esto en Israel parece que por la cultura endógena esta de que hay que salvar la vida como sea y el valor supremo, entra en choque y en contradicción una cosa con la otra. Y por eso tienen esa dificultad, una dificultad de comprensión, porque la CPU les ha colapsado y no saben qué es mejor, una cosa o la otra. Y en buena medida... Vos también tiene, sí, sin romper lo que dices, que es cierto, no se puede negociar con terroristas. El problema es que esta guerra se está alargando tanto que también está dividiendo y desgastando una sociedad democrática. Claro, es que es muy fácil desde una Rusia aguantar, pero una democracia empieza a ver los poros internos, ¿no? Lo que unió el ataque empieza ya a tener problemas internos. Ahora mismo sabes lo del tema de que quiso destituir al jefe del Shin Bet y un tribunal anuló el cese. Se está investigando a Netanyahu, claro. También, claro, al fiscal. Todo porque están investigando sus casos de corrupción, ¿no? Es decir, es un tema muy complejo que la gente cuando analiza Israel dicen todos Netanyahu, ¿no? No, esto es más complicado. Israel es un país democrático en el que hay gente muy dispersa, muy distinta. Digo dispersa porque hay gente que está a su bola, por ejemplo los ortodoxos, ¿no? Pero gente que tiene visiones, bueno, enfrentadas como una democracia. El problema de, claro, negociar con los terroristas es muy complejo, pero ya de haber negociado, tiene más lógica casi haber negociado al comienzo, después de haberles dado un sopapo. Es decir, si tú das un sopapo bien dado y negocias, ya está el castigo y la negociación. Pero ahora ya, después de año y medio, casi ya, sí, año y medio, ya a lo mejor ya no tiene sentido negociar porque ¿cuántos pueden quedar vivos? Es decir, aquí estamos ya un poco, claro, sí, negociando. Son 59, pero probablemente entre un 40 y un 60% pueden estar muertos ya. Ajá. Y muchos que no sabrán ni dónde están. O que ciertamente algunos los tenga Hamas, otros los tenga la Yihad Islámica, teóricamente, otros los tenga algún grupúsculo todavía menor, porque han pasado más cosas de las que habitualmente se suelen comentar, como por ejemplo el hecho de que, sí, recuerdo que hubo un periodista que fue liquidado en una operación militar, pero no llevaba un micrófono, sino un AK-74 en las manos y estaba custodiando unos rehenes. Así que... bueno, es muy famoso ese caso. Sí. El único caso de liberación organizada de rehenes, el que cuidaba a la mujer, yo creo que era la chica, ¿no? Era un periodista. Ahora no recuerdo exactamente, sí, pero creo, sí. Hay mucha mitología respecto de prácticamente que cuando se suceden operaciones en Gaza es porque Israel tiene como vampiros. Incluso lo pusieron en mercadotecnia de Hamas. Bibi como un vampiro ahí con los colmillos y la sangre y todo esto, como si quisieran bombardear niños, mujeres, sociedad civil, cuando todos los que son combatientes creo que casi ninguno lleva uniforme. No, lo llevan en los desfiles. Eso es cierto. Dicen que quedan 24 vivos. Gracias, Ari G. Bejar. Vamos a hablar de plazos, porque justo el día 12, que es el sábado, ¿no? Puede ser la negociación entre Estados Unidos e Irán en Omán. Omán, un país que es intermediario, un país que no es ni Arabia Saudí ni Emiratos,
un país más o menos neutro en el aspecto de la relación un poco Suiza de la zona. Sí, un poco Suiza, justo, nunca mejor dicho. Está cerca del Yemen, no tendrá más relación completamente con el Yemen. Bueno, hubo una invasión yemení del territorio de Omán en su época, pero bueno, eso es otro momento. Pues tenemos esa negociación en Omán, que no sabemos cómo va a ir, aquí no podemos hablar nada porque estaríamos haciendo ciencia ficción, pero sí que es importante que si esa negociación sale mal o no, o digamos, se rompe directamente, Trump se ve forzado a hacer algo, porque va a entrar el plazo de los 12 meses que se puso, del 5 de marzo, 5 de abril, 5 de mayo. Iremos ahí. Tiene esa horquilla hasta el 5 de mayo. Y si no hace nada, vuelve a mostrar algo que va contrario a su política de la paz por la fuerza, ¿no? Es decir, últimamente parece que sus decisiones no están funcionando, ¿no? Decide bajar los aranceles, como hay una bajada masiva de las bolsas, según de las bolsas, decide subirlas, ¿no? Ahora hay unas malas lenguas, que yo soy uno de ellos, de los que llevo pensándolo desde hace tiempo, que si alguien tiene poder de hundir una bolsa y sabe cuándo va a subir, se va a forrar. Sabes que lo quieren investigar los demócratas, no va a llegar a nada, por el tweet que puso en su True Social, unas horas antes de quitar los aranceles, dijo, hoy es buen día para comprar. Y a las horas salió quitando durante 90 días los aranceles, ¿no? Es un tema muy complejo. Es decir, yo la verdad... Es posible que no llegue a nada. Quizá la gente ahora recuerda el tema de Milei con su criptomoneda. El 19 de enero, Trump hizo una jugada parecida con una criptomoneda. Y ahí hubo también gente que ganó y perdió dinero. Claro, pero a ver, yo no sé la legislación estadounidense, ¿no? Pero él todavía no era presidente, pero es un caso de corrupción o uso, es decir... Sí, porque técnicamente, aunque no venga en la ley, ya socialmente está aceptado el tema del cargo de presidente electo. Claro. Con lo cual, teniendo una oficina, porque se establece una oficina y un equipo de transición, no es algo que quede únicamente en el ámbito etéreo, como tal le pueda parecer en una democracia consolidada como es Uruguay, que hay varias semanas en el que es presidente electo, pero bueno, simplemente está tomando temperatura. En Estados Unidos es algo ya formal, establecido, con lo cual en principio tendría que haber una responsabilidad. Otra cosa es que esto se pueda investigar y que se pueda enjuiciar, porque a Trump se le podría enjuiciar por muchas cosas. Empezando por una evidente como es el tema de los traslados, que está incluso amenazando que gente que tenga la ciudadanía de Estados Unidos pueda ser deportada. Eso creo que en la Constitución está un poco ilegal, diría yo. Hombre, no sé si van a ser deportados, pero sí que van a ir a una cárcel de otro país a cumplir condena. Es que no sé exactamente si eso se pone. Mira, este es justo el tuit, por si acaso alguien piensa que estoy mintiendo. No. Aquí está el tuit. Uy, perdona, no es este. Aquí está. Ahí lo tenéis. Mira, yo porque no lo vi, que si no... Pues, ¿Y qué es eso de JT? Ese final de... no lo sé. Su firma, la de Donald J. Trump. Sí. Para decir que lo dice él. Lo dice él, sí, debe ser, sí. A lo mejor que hay otras cosas que no dice él, no sé. No lo pone siempre, ¿no? No lo pone siempre. Debe ser para decir sí, que es algo que lo dice él. Sí. Bueno, es muy llamativo todo esto. Pues tenemos noticias que también nos aproximan a un escenario muy factible de un ataque. Primero, movimiento de bombarderos, ¿no? A Diego García, que ya comenté. Movimientos también de muchos aviones cargados de armas a las bases de Arabia. Y por otro lado, aumento de las defensas antiaéreas en Israel, ¿no? Llegaron baterías THAAD, que hay 3 en Israel ahora mismo, había una, y llegaron 2, y también nuevos Patriot estadounidenses. Y por otro lado, hay que recordar la llegada ya hace unas semanas de aquel pedido de miles de toneladas de bombas también hacia Israel, que estaban congeladas en la época de Biden, ¿no? Hay una capacidad muy potente por parte de ambos, de Israel y Estados Unidos. Y por otra, Juan Carlos,
que en la caída del régimen de Al-Assad, Israel aprovechó para limpiar todos los sistemas antiaéreos sirios. No hay un pasadizo, un corredor ahora mismo, que solo tiene casi un límite, que es la zona del Kurdistán, que están los americanos. Por lo tanto, no hay problema ninguno para los bombarderos israelíes cruzar todo ese territorio. Estaba pensando en dónde estaban los grupos de portaaviones, que alguno estaba por la zona, pero sí. Hay dos. Está el Carl Benson, que está llegando al Índico, estaba en el Pacífico y está llegando, y después está el Eisenhower, ¿no? Sí. Ese está en el Mar Rojo. Sí. Eso es importante para también la superioridad tanto marítima como aérea. Probablemente en caso de ataque, y si no hay ataque y no hay absolutamente nada, sería como retirarse con el rabo entre las piernas, sería malo para los Estados Unidos, sería malo para Trump, él no haber conseguido nada y no ejecutar ninguna venganza. Aunque ciertamente ahí está la entremezclación del hecho de el tema personal de Bibi, que va a parecer necesita una victoria contundente porque la situación se está alargando y no puede presentarse ante su electorado como una persona débil, y de Trump, que también tiene una situación parecida, sobre todo ahora que ha reculado con el tema del arancelazo, en teoría para 90 días, aunque a China se lo ha duplicado y multiplicado. Creo que habría dos vectores de aproximación, uno precisamente ese corredor sobre Siria, que creo que en parte ya se utilizó, aunque tal vez en la parte más sur, lindando con Jordania, para algún ataque previo de represalia precisamente con el tema de Irán, y otro sería el directo de Diego García en dirección hacia el estrecho de Hormuz y toda esta zona. Probablemente pudiera servir uno como distracción sobre el otro, o complementario, en todo caso, a la hora de ejecutar ese posible ataque. Pero claro, en principio, cualquiera que pueda verlo, pues pareciera que esté teledirigido y dependerá entonces de cuáles sean las capacidades defensivas que le queden a Irán para impedir no ya un solo vector de aproximación, sino en este caso dos, creo. Pues tenemos este tema, que es el posible envite para negociación por parte de Trump, que sería unas bazas, digamos, vamos a poner aquí todo encima de la mesa para negociar, y si no funciona, pues me veo obligado y a ver si cumple su promesa, ¿no? Pero por otro lado, sí. Es que el problema de atacar son las consecuencias, porque claro, teoría, el petróleo, claro. En teoría no puedes atacar la isla, aunque podrías hacerlo para limitar el tema del flujo del petróleo, porque haciéndolo estás haciendo una posibilidad a medio o largo plazo, y lo que en teoría quieren es acabar con el programa nuclear ahora. No, eso van a atacar, no, la isla no va a atacar, no, me refería no a la isla del petróleo iraní, sino que los iraníes en respuesta cierren el estrecho de Hormuz y cierren el Golfo Pérsico al petróleo mundial. Sí, eso es una posible consecuencia. Pero claro, ¿por qué se han reunido o están para reunirse Rusia, Irán y China para analizar esta situación? Porque Irán vende mucho petróleo a China. China necesita todo el que pueda, y en cualquier caso el cierre del estrecho de Hormuz también puede servir para que China no reciba, porque si no pueden salir ningún tipo de barcos que vayan a llevar el petróleo a países occidentales, es muy fácil que desde Diego García se bombardee cualquier cosa que salga del estrecho de Hormuz, sobre todo sabiendo que pueda ir hacia China, y en cuyo caso también podría implicarse la India con Andamán y Nicobar, cortando el estrecho para ir hacia la zona de Singapur, Malaca, con lo cual la cosa se puede elevar todo lo que se quiera. Digamos que podríamos estar en este tema como los umbrales cuando se hablaba de la crisis de octubre de los misiles en Cuba, que se decía, bueno, se hace un bloqueo, ya bueno, pero según y cómo se lo tomen, pues pueden empezar con acciones en Berlín y luego eso represalias en otro lado, y la escalación pues puede ser o nada, o que digan, bueno, pues nos quedamos sin tema nuclear y seguimos para adelante, o vamos a hablar con los rusos, con los chinos, y represalia aquí, represalia allá, y bueno, pues adiós mundo.
con lo cual Sí. es que O es sea, difícil. no sé si sea Dios mundo, pero el precio del petróleo que está ahora a unos 58, no sé, hoy mismo, ayer estaba a No 56. quería no quería ser Claro. catastrofista, me refería a Dios mundo tal y como lo conocemos, No, de sí, sí, cierta sí, sí. No, estabilidad, yo me cierta refiero paz. al petróleo. El mundo espero que nadie se lo ocurra. Pero que sí que nos va a afectar una crisis económica si hay una nueva guerra de los petroleros en el Golfo, que es algo que ya pasó, no es nada nuevo. Es decir, esto que ya vimos, la salva de misiles, que es una posibilidad de respuesta por parte de Irán, que lo dijo. De hecho, uno de los altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria dijo que cuidado aquel que rompe cristales porque romperán los suyos, ¿no? Y también amenazó a las bases estadounidenses en el Golfo. Yo creo que si hay una respuesta de estos misiles a las bases del Golfo, no va a poner fin a la escalada esto. Esto va a aumentarla más todavía. Irán también tiene que ver cuál es su respuesta, ¿no?, al ataque, porque claro, si el ataque estadounidense se centra en el programa nuclear y elimina alguna de las instalaciones o dificulta su empleo, Irán tiene que responder. Él amenazó a atacar a Diego García, me parece difícil, Diego García está a unos 4.000 kilómetros, si no me confundo, y los misiles suyos no llegan, están calculados todos para atacar a Israel, por lo tanto tienen una autonomía máxima de 2.000. Los drones Shahed andan por ahí, yo no creo que pueda, salvo, Juan Carlos, que haga una cosa que sería solo un canto al sol, que es esos barcos que tienen, esos portadrones, que son unos barcos petroleros reconvertidos en portadrones, que uno de ellos ya creo que lo tiene en funcionamiento, lo logre sacar, pero una vez que lo tenga sacado de puerto, ya está localizado por los estadounidenses. Es decir, no lo veo que sea posible eso. Estaba pensando ciertamente en el tema de las conexiones con otros escenarios, porque en Venezuela Nicolás Maduro tiene una fábrica de drones, por ejemplo. ¿Cómo se transportan los drones en caso de que evidentemente estemos pensando en que se lleven al escenario de Oriente Medio cuando están ensamblados en Venezuela? ¿Puede servir algún tipo de barco que pueda estar camuflado, como ha Sí, sí, pasado otras están. veces? Que De no hecho, esté hay hasta identificado y barcos que... pesqueros, Juan Carlos. Irán tiene unos barcos pesqueros que sirven para lanzar drones pequeños. Yo vi fotos hace tiempo. Obviamente, Diego García no es una perita dulce, tiene sus contramedidas, lo mismo que Guam y otras instalaciones en el Pacífico. Así que no es tan fácil, en teoría, como lanzar unos drones pequeños y alcanzar el B2 o instalaciones más comprometidas, en principio. Espera, vamos a ver dónde está Diego García un segundo. Que esa es otra. El tema de Diego García, en teoría, está sujeta a un problema de retrocesión de soberanía. Otra cosa es que con Maldivas y todos estos países puedan llegarse a algún tipo de acuerdo para el sostenimiento de esa base, en teoría británica, pero todo el mundo la conoce por la base estadounidense. No, cuando la gente se pone a inventar, la verdad que yo no sé a qué gente seguís o qué fuentes de información tenéis, pero yo os propongo a muchos que sois como ecos de Radio Putin, Radio Isfahan o algo así, tener un poco de capacidad propia de autocrítica y coger un mapa del mundo y hacer algo tan sencillo como ver distancia. Y son justamente 4.100 kilómetros. 4.100. No 2.800, no 2.300, no 2.900, 4.100. Esto, vale, pongamos un poco menos, ¿vale? Voy a ser un poco bueno con vosotros. Voy a quitar unos pocos kilómetros. Y me voy justo de aquí a la costa. Van a llevar hasta ahí. 3.330. Tampoco. Es decir, tampoco. Es decir, no. Y aparte, viendo su capacidad de acierto, en el tamaño que tiene Diego García, si no fueron capaces de destruir Nevatín, y gran parte de los impactos se cayeron en los prados, en los desiertos al lado de Nevatín, en una isla como Diego García, la mayor parte van a caer en el agua. No estamos hablando de una gran precisión. Y por otro lado, por ahí dicen que Irán tiene seguros misiles rusos. Claro, los misiles rusos que le pide Rusia a Irán. Es decir, acaban de
de contratar la venta de 500 misiles de medio alcance Irán a Rusia, y ahora Rusia le va a entregar unos misiles que no le vendió nunca antes, ¿no? No. Los misiles iraníes no llegan a 4.000 kilómetros. Otra cosa es que lleguen bien a Israel y que en Israel puedan hacer un daño. Vale, ahí yo no lo vi, pero pongamos que fue así. Pero aquí no llega. Y si llegan, no significa que destruyan la base. En Nevatim destruyeron un hangar que no fue ni daño total, fue el tejado, que al final lo tuvieron que cambiar. Hicieron un agujero en una de las pistas de taxi, de cercanía, y punto. Los aviones israelíes estaban todos volando, porque Israel, cuando está en tensión, lo que hace es sacar todos sus aviones y los pone a volar y a repostar en el aire para que caigan los misiles en tierra. Y después ya aterrizarán donde puedan. Por lo tanto, algo tan fácil como coger un mapa y mirarlo, ¿vale? Es verdad que hay gente que cree que el mundo es plano también, entonces, bueno, es complicado estas cosas. Pues, Juan Carlos, vamos a seguir con un tema que me parece muy importante, el hecho de que no solamente es un ataque o una amenaza de ataque, sino que Irán tiene sus problemas internos, ¿no? Y ahí tienes tú un pequeño resumen de la problemática que tiene Irán a día de hoy, ¿no? Sí, porque como se han hecho unos cuantos programas, especialmente con Mariano de Miguel, pero también con otras personas, o tú solo en el programa hablamos, Irán en buena medida se enfoca sobre el tema de Israel con esa neura antisemita que a veces permea, incluso en países occidentales hay ese sentimiento basal antisemita, pero Irán tiene una problemática interna. Bueno, en el título del vídeo se hablaba acerca de un posible nuevo Irak, pero eso tiene la complicación de que hay un núcleo persa que es en la zona en buena medida montañosa, y en el entorno pues podemos encontrar a árabes en torno al Shat el Arab, que Irak en teoría tiene un programa para convertirse en parte de la solución marítimo terrestre desde el puerto en dirección hacia la zona kurda, y luego si seguimos pues nos encontramos arriba una zona kurda precisamente dentro de Irán, azerí, de ahí viene el propio Ali Khamenei, el ayatolá. Seguimos por la otra parte con la conexión con países túrquicos de Asia Central y con los baluches en la zona de Afganistán y Pakistán. Y ahí nos encontramos ciertamente con problemáticas como por ejemplo con el tema de Sistán y Baluchistán, el tema de aquella operación Mártires de Seguridad, y que en enero se reportó esa eliminación de 23 terroristas y captura de 46 sospechosos. Por otro lado, tenéis un programa sobre el tema afgano, de esas instalaciones por el tema del agua, presas Sí. y todo esto que se hizo con en los Nacho años Montes de 50. Oca por el tema sí, del problema de ríos. De Sí, hecho, que hay... lo hicieron los Estados Unidos, ahí, curiosamente, en los años 50. Y parece que se está construyendo un muro. A Trump le gusta el tema del muro con México, pues aquí se está haciendo un muro de 74 kilómetros en esa provincia de Jorasán, que ciertamente hay un programa acerca del ISIS-K, el ISIS-Jorasán, sí, sí. que fue importante para el atentado aquel en el funeral, no, pero era el homenaje con respecto al funeral de Soleimani, que parece que era de esta zona y que fue uno de los atentados más brutales que ha tenido, y si no el más, Irán en su historia. Así que están ahí y resulta también curioso el hecho de que quieran cambiar la capital. Chabhab, que está en esa zona fronteriza con Pakistán, en una zona con potencial, en caso de ser un país más o menos pacífico, tendría potencial porque es una zona de bahía. Bueno, la ciudad está en un lado, pero pudiera ampliarse con el tema de un puerto, vamos, podría ser algo espectacular, pero evidentemente si Pakistán cambió la capital, que Karachi está en la costa y tiene unas características más o menos similares, aunque muy cerca de la situación de India, con toda esa conflictividad que ha habido históricamente, y la tuvo que llevar retranqueada ahí arriba, cerca del Himalaya, como es Islamabad, en una ciudad construida de nuevo, resultaría alucinante que los iraníes, cierto es, para un movimiento parecido a lo que hizo
Francia con el tema de Versalles, sacar el centro de poder de París, y creo que en España también hubo un movimiento parecido de sacar el Palacio, Aranjuez y toda esta zona fuera del centro, donde pudiera haber represalias a los jefes, manifestaciones y todo esto, pero llevarlo a un lugar que está tan cerca de un potencial conflicto con Pakistán y con el tema de Irán y estando en el Golfo, es complicado que lleguen a término, a pesar de que Pezeshkian es el que lo ha promovido, es el que está en la pomada, aunque, vuelvo a decir, el presidente de Irán no tiene realmente poder. El que tiene es el Consejo de Ayatolás, el Ayatolá Supremo y los líderes religiosos, que a fin de cuentas son los que hacen la selección de tú vales, no, tú no vales. Incluso al pobre Ahmadinejad, digo pobre, un poco irónicamente, le han vetado 2 veces para volver a ser presidente. Cierto es, fue 2 veces presidente, pero parece que después, no, contigo no, bicho. Así que cierto que estos movimientos internos, con toda la debilidad que existe respecto de ese potencial conflictivo, respecto de, por ejemplo, el tema azerí, porque ahí sería una de las bases para la conexión. Los azeríes son un poco túrquicos y tienen esa relación con Turquía. Están en contra de Armenia y están ahora mismo Mira, siendo justo sujetos... Armenia fue uno de los países últimos en reconocer a Palestina. El último. Hoy Resulta, Francia lo puede hacer y Armenia. Lo digo por el juego geopolítico de la zona. sí, resulta interesante porque reafirma esa idea. En Azerbaiyán, Turquía e Israel están teniendo acuerdos, o en teoría buscan acuerdos sobre el tema de su presencia en Siria. Es Sí, sí. algo que está sucediendo también ahora mismo. Está un tema muy. Es que es muy convulso. La verdad que sí. Ayer coincidí en una presentación de un libro de Marc Ginedas con otros conocidos suyos, amigos suyos, y uno de ellos acaba de venir de Siria, ¿no? Y comentó un poco eso, lo que vio que le sorprendió todo, ¿no? Y estuvimos hablando un poco de eso, del papel de Turquía y con Israel, ¿no? La relación, y con Rusia también, ¿no? Un poco extraño que Netanyahu quiera que sigan las bases rusas en Siria, ¿no? ¿Por qué quiere? Porque a lo mejor considera que eso da estabilidad e impide que crezca Turquía, ¿no? Es un tema complejo, la verdad que no sé muy bien qué juegan ahí, pero puede ser perfectamente eso, que si Rusia marcha, esas bases las ocupe Turquía, y para ellos sería peor, ¿no? Esa presencia turca en Latakia, ¿no? No sé exactamente. O en Pues Palmira. sí, claro. Pues Juan Carlos, tenemos estos temas y como muy bien comentaste, la gente simplifica mucho y piensa que Irán es un lugar perfecto en el que todo el mundo son persas y todo el mundo es lo... No. Tiene un problema muy gordo con los baluchis y con el ISIS-K también tiene ese problema muy, muy grande en la zona oriental del país. Y después con los azeríes, que son la mayoría minoritaria, ¿no? Es decir, un 10% de la población, que tienen, claro, una buena relación con los azerbaiyanos, mientras que Irán tiene buena relación nuevamente con Armenia. Y eso complica mucho la situación, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? O pasamos, si quieres, a las preguntas del público. No sé si tenemos algo más. Pues no, ahora Porque que... yo tenía aquí el programa nuclear un poco de algunas de las bases, pero eso ya tengo varios programas explicándolo, o sea que no tiene mucho sentido. Oye, mientras tanto, la gente que ponga preguntas. Sí, en las preguntas posiblemente puedan orientarnos, tal vez alguien tenga alguna idea interesante. Pero sí, las debilidades internas, tanto de Estados Unidos como de Israel, son tal vez las más aparentes porque son democracias. Las de Irán no, porque como es una dictadura, trata de ocultarlas, aunque en los últimos tiempos ha sido complicado el tema de ocultarlos por estas revueltas, ya sean femeninas o también puede ser por tema alimenticio, porque tienen dificultades también de este tipo. Y esta conexión, como decía, en jugar a pequeña con los proxies o jugar a grande, tratando de implicar a Rusia debido a esta relación que ya ha sido probada con el tema de Ucrania, en que Irán está suministrando en buena medida lo que Ucrania está sufriendo a través de esos ataques con armamento iraní,
También está el tema de Corea del Norte, que ha sido elemento, incluso alguien, creo que fue Peskov, el que dijo, vamos a meter a Corea del Norte en la mesa de negociaciones con el tema de Ucrania. Vale. Ajá. Claro, porque es parte, ¿no? de los atacantes, hay que reconocerlo. Como en el caso de los defensores del curso, ¿no? Es decir, como depende cómo lo queramos ver. El que quiera ampliar más, este programa de Irán cercado con Mariano de Miguel también os va a dar mucha información y os invito a verlo si aún no lo habéis visto. Pues vamos a las preguntas, Juan Carlos, y mientras tanto la gente que vaya a YouTube y busque Juan Carlos Pérez y se suscriba al canal de nuestro amigo. ¿Irán tiene capacidad de atacar Diego García? Bueno, ya lo estuvimos hablando. ¿Este verano habrá guerra en Irán? Lo digo por los 2 meses de plazo a partir de ese sábado. Bueno, yo es lo que creo que depende si... No es a partir de este sábado. Eran 2 meses a partir de la carta. Si no cambió la historia. Porque si no, es que ya esto va dando plazos como las 24 horas aquella del fin de la guerra de Ucrania, que pasaron a 100 días, y ya vamos a los 100 días y esto no tiene visos de solución, ¿no? Y el problema es que Trump en algún momento tendrá que hacer y cumplir algunas de sus promesas, ¿no? Porque todas las va dilatando y las va eliminando, ¿no? Dice una cosa y al poco se arrepiente, ¿no? Lo de los aranceles es una muestra. En teoría, a pesar de que también hay que entender la puesta en escena, él viene de la WWE y todo esto, de la lucha libre, y sabemos Miss que... Universo. Sí, sabemos que Reality todo shows. eso es puesta en escena, es teatro. Pero la política no puede ser teatro siempre. Debe haber certezas, debe haber alguna forma de confianza, porque si no, ¿cómo van a creer la palabra de Trump o de Estados Unidos cuando es el cuento clásico de Pedro y el lobo? Cuando viene el Pedro y cuenta que viene el lobo, pues a la tercera, cuando viene el lobo de verdad, entonces ya no nadie le cree. Y bueno, pues, primero lo sufren las ovejas y luego el lobo puede entrar por donde quiera. Así que, ojo, cuidado, porque a fin de cuentas, quien puede acabar sufriendo en una situación extrema de dificultad en donde haya ese corte del estrecho de Hormuz, pueden ser los ciudadanos de Estados Unidos. Y para estos Trump lovers y todo esto, resulta curioso ver cómo han adoptado discursos que pudieran ser aceptados tanto por Vox como por Podemos. Los dos extremos se unen porque cuando en Estados Unidos dicen aquello, se han jorobado los de Wall Street, los que tienen acciones, ¿qué más da? Son los demócratas, como si pudieran decir, votaron mal, con lo cual ahora pueden jeringarse haber votado bien, o tener el dinero en el medio oeste financiando granjas de estos rednecks, como los parientes tal vez de J.D. Vance. No, si tú eres presidente de Estados Unidos, en la juramentación tienes que proteger y hacer guardar la Constitución para la defensa de todos los ciudadanos de Estados Unidos, hayan votado demócrata, hayan votado republicano o no hayan votado a ninguno de los dos, porque son simplemente ciudadanos de Estados Unidos. Pero por desgracia todos... Soy ciudadano romano, no iban a los que estaban con los patricios o con los que estaban... No es la idea. La idea es que pero la realidad sí. Ya. Pero en algún momento hay que poner, hay que poner la línea de los principios. Y decir, esto funciona así. Sí. Irán tiene un dron que llega a 4.000 kilómetros. Pues dime cuál es, porque me compro 5. Y a ver, que un dron llegue a Diego García, pongamos un dron. Vale, tiene que tener 20 para destruir todo lo que hay allí, porque un dron, salvo que sea a un arsenal ruso que tienen toda la munición fuera de su sitio, no destruye una base. Eso ya es la primera. Y Estados Unidos tiene, baterías antiaéreas, que no sé si funcionarán perfectamente, pero las tiene. Y si atacan Diego García, ya os digo yo que si lo lograsen en el caso hipotético de tener los superdrones de 4.000 kilómetros, la respuesta estadounidense no creo que le saliese rentable. Yo lo dejo ahí. De momento hay alguna que otra mentira, como aquella vez que los hutíes dijeron que habían hundido el USS Truman. Madre mía, todos los vídeos que hay un pavo que me salen a mí los bichos en Twitter que no hacen, no publica una verdad. Todos los vídeos son fake. Vídeos antiguos, vídeos hechos con IA y la gente se los come todos. Pero con IA mala, es decir, IA patética. Sí, igual alguno hasta sacado de alguna película, porque en alguna película ya han hundido algún portaaviones.
Bueno, sí, claro, sí. Mira, yo de hecho vi una película que estaba interesante, que era Diplomática, una serie basada en una, bueno, en una diplomática estadounidense en Londres y atacan un portaaviones británico en el Golfo Pérsico. Y ahí después hay bueno, es muy interesante porque entran hasta las mafias rusas y todo en la historia. y el FSB. No, era el GUR. El GRU. Creo que era el GRU, sí. Los hutíes hunden un portaaviones todas las semanas. Sí, yo creo que sí, eso es más o menos. Vamos por ahí, uno por semana. Honestamente, ¿piensa que Trump atacará a Irán? Sería otro golpe a la economía mundial. Yo no puedo deciros que no, porque los casos, el programa se llama Un nuevo Irak. ¿Por qué? Porque había unas ganas de acabar con Irak y se hizo. Y era el mismo peligro. Se podía romper el Golfo Pérsico, todo el transporte de combustible y se hizo. No sé. Hay quien especula que una de las razones, no digo, simplemente me estoy haciendo eco de una hipótesis de alguien que pudiera haber incentivado el haber llevado adelante el ataque. No se fiaban de Arabia Saudí, que había empezado a zozobrar y a cambiar un poquito el rumbo y que necesitaban otra vez un aliado potencial y que evidentemente no iba a ser Irán, si no iba a ser Arabia Saudí, pues intentar que fuera Irak con una democratización. Y esto vuelve al tema, porque alguien puede conectar esa situación del pasado con el Pacto de Bagdad, con esta realidad que estoy tratando de decir de 2003 y la realidad actual con un Trump que, como dije al principio, vuelve grupas a mirar a 1985 el Acuerdo de Plaza, la diplomacia triangular con el tema de China y la Unión Soviética. Pudiera verse ese momento del 79 en el que se dejó, y es deliberado, sí, se dejó que Khomeini llegara a Irán y se dejó caer al régimen del Shah pensando que estaba agotado y el pueblo necesitaba un cambio, y al final vieron que la cosa iba de manera distinta. Incluso los comunistas apoyaron en el 79 el tema del cambio de régimen, y a partir del 81 les empezaron a colgar a todos y la desaparición efectiva del Partido Comunista de Irán. Hasta ese momento, el Irán, Persia, era el mejor aliado de Estados Unidos. Y a partir del 79 fue Irak. Luego, evidentemente, de la guerra del Golfo, pues evidentemente ya no. Y fue directamente Arabia Saudí. Y igual alguien pensaba que era una buena idea el tema de, en 2003, que Irak fuera ese recambio. Pero claro, esta posición de este modelo de pensar tiene un problema, y es contextual. Es que se trata de traer el modelo de la historia olvidando el contexto de entonces y que es inaplicable en el momento actual. Que es una situación muy distinta. A ver, la historia rima, no se repite. Pues es imposible que se repita, sino que, bueno, el ser humano tiene cosas similares, la sociedad humana también, y eso al final hace que cosas no suenen, ¿no? Pero no es lo mismo nunca. Vamos a ver alguna pregunta más. ¿Cómo puede saber Estados Unidos que Irán está a un paso de la bomba nuclear? ¿Tan infiltrado está en un país como Irán con todo controlado? A ver, yo no tengo ninguna duda de que entre Estados Unidos e Israel saben muchas cosas de lo que pasa en Irán. No solamente por medios tecnológicos que tienen, seguro que tienen satélites enfocando al programa nuclear, aviones espías, detectores de radiación, pero aparte tienen personas infiltradas. Es decir, bajarse al líder de Hamas en pleno Teherán en un cuartel general de la Guardia Revolucionaria, sea como sea, con un misil anticarro, poniendo la bomba 5 meses antes en la habitación, indica que hay personas infiltradas. No tengáis duda ninguna. Y que seguro que Israel tiene gente infiltrada desde hace 30 años ahí ya metido. Gente que ya no es ni, digamos, culturalmente israelí, ya está metido como iraní, pero sigue siendo israelí. Hace poco vi otra serie que era de un infiltrado, esa es la historia, es que no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, que se infiltró en Siria y fue el que convenció al ejército sirio de plantar árboles en las trincheras para que diesen sombra a los soldados. Entonces los israelíes en la guerra de los 7 días sabían dónde estaban las trincheras y los búnkers porque era donde estaban los árboles y bombardearon justo donde estaban los árboles. Es una historia... Sí, es una operación de inteligencia. Sí. Y esas las hay todavía, ¿eh?
Sí, por ejemplo, dicen que bueno, hay una novela triple ahora no recuerdo exactamente el autor, pero que Egipto tuvo un proyecto nuclear en torno al año 56, de intentar alcanzar el arma nuclear, encubierto con la idea de un programa nuclear civil. Yo te lo amplío a la pregunta que han hecho. ¿Quién no te dice que hay otros países que están buscando el arma nuclear o por lo menos tener suficiencia para en caso de necesidad de dar un salto cualitativo cuando Irán tenga el arma nuclear y la muestre a todos los demás, no dar ese último salto y tener el arma ellos? Por ejemplo, Arabia Saudí, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, Turquía, que puedan necesitar, entre comillas, el arma nuclear por aspectos geopolíticos. Y si eso se produce en ese momento y en ese lugar, ¿quién no te dice que Taiwán, Corea del Sur, Japón tengan el arma nuclear? Con lo cual, no solamente es el hecho de que Irán pueda tener el arma nuclear para contender en una especie de guerra fría regional respecto de Israel, Irán, sino que puede abrir el caso para otras potencias del ámbito regional e incluso enfocar en otros escenarios, por ejemplo, en el sudeste asiático, debido a que Estados Unidos, si no hace nada con respecto de lo que sucede en Irán, entonces, ¿por qué demonios Taiwán iba a esperar algún tipo de cobertura de los Estados Unidos? Si tiene el arma nuclear Taiwán, entonces sí es más posible que no haya ningún tipo de invasión, porque estaría una amenaza triple de respuesta. La propia situación en las costas, ya hay algún programa en el canal hablando de eso, el tema de la presa en el entorno de Wuhan, que pudiera producir un efecto enorme. Ahí, Juan Carlos, justo vi hace poco también ese tema del posible ataque taiwanés a la presa de estas gargantas. Pero la capacidad que tienes que tener de bombarderos para volar eso en las presas, lo digo para los rosoplanistas, normalmente se vuelan desde dentro, porque desde fuera la propia impacto de una bomba, salvo que sea una bomba penetradora y te haga estallar desde dentro, que es lo que tiene que ser, unas bombas ordinarias tienen que chocar contra el muro de hormigón, pero contra la presión del agua. O sea, es decir, su onda expansiva puede que no haga nada contra el muro. Sí, yo estaba pensando en infiltrados. Claro, hay que irse al tema, por ejemplo, que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el ataque de los Dambusters, que atacaron con una bomba que botaba en el agua, chocaba contra el muro, se hundía y estallaba dentro del agua y hacía una onda sísmica, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿eh? De hecho, los estadounidenses en la guerra de Corea, para volar una presa, tuvieron que usar torpedos, lanzaron torpedos con aviones para volar la presa. Y en China, lo digo por la importancia que tiene una presa en China, en la Segunda Guerra Mundial, se voló una presa para evitar el avance japonés, y si no recuerdo mal, aquí lo estoy hablando de oídas, os invito a ver el programa la guerra sino-japonesa con Rubén Villamor. Creo que murió 1 millón de personas en la voladura de la presa, que la voló el ejército chino para impedir el avance de los japoneses, y mató a su población, casi 1 millón. Lo digo porque para que veamos a veces cuando hablamos de eso, del valor de la vida humana, ¿no? Sí, a veces no le da, precisamente porque el propio Rubén tiene un libro bien interesante acerca de cuál es la potencia que tuvo mayor número de bajas en la Primera Guerra Mundial, y si contabilizamos todo, no solamente frente, sino también elemento civil, hambrunas y todo esto, sería Persia. El dron iraní mide 22 metros y viaja a velocidad de 500. Bueno, ya lo buscaré cuál es. Más preguntas. No, que no sé cuál es, la verdad. Debe ser uno nuevo. Pero el tema no es que tengan uno, es que tengan que tener 10. ¿Cómo verían un mundo sin Estados Unidos dictando la geopolítica en un mediano plazo? Pues básicamente habría otro. Decirme una historia en la que no haya habido un imperio que dictase las normas o dos. Es imposible, el vacío lo ocupa otro. El tema es qué queremos que lo ocupe, ¿Estados Unidos o una dictadura que tenga unos valores contrarios a los nuestros? ¿No? Yo no soy pro Estados Unidos porque me gusten los imperios que me manden, sino quiero alguien que me deje vivir. Y si el que nos venga es una dictadura que va a obligarme a vivir un mundo que yo no quiero, pues dejarme otro que me deje mientras no vaya en contra de sus cositas, ¿no? Es decir, mientras
no me enfrente mucho a su mundo, que me deje vivir mi mundo. Mi mundo es Europa, lo tengo muy claro. Sí, en teoría, nosotros tenemos una cierta afinidad no por elementos imperiales, sino por valores que provienen de la Revolución Gloriosa de 1688, la Revolución Francesa de 1789, la situación con la propia independencia de Estados Unidos. Donald, debes a la monarquía hispánica 12 billones de dólares. Podrías pagar en cualquier día de estos. A España creo que el 50% le viene bien, 6 billones, pasa por cuenta. Por lo cual son valores que uno puede ver respecto de la Guerra Fría, sin ir más lejos, en el que en teoría se decía que eran dos campos y había el control de un territorio por parte de dos potencias, pero eso no es verdad del todo. La afinidad cultural en el ámbito occidental suponía que no había una invasión de facto, sino una cooperación entre los países de Europa Occidental con Estados Unidos en base a alianzas, ya sea económicas, militares. En el otro lado del telón de acero era una imposición, porque no había afinidad cultural, no había afinidad lingüística, no había afinidad económica. Rusia tenía que someter físicamente a todos los países y de cuando en cuando someter a alguna revuelta, ya sea en el 53 en Berlín, ya sea en el 56 en Budapest, ya sea en el 68 en Praga, luego en el 81 en Varsovia, Danzig, en el tema de Polonia, con lo cual era una ocupación militar exactamente, con unos líderes títeres, con países... Con lo cual la diferencia debería de ser más que evidente. Cuando nos enfrentamos en una situación parecida en la que imaginemos que pueda caer Estados Unidos, ¿quién querría irse a vivir a Moscú? ¿Y a Pekín? ¿Y a Pyongyang? ¿A Teherán? ¿Quién mañana coge la maleta y se va a alguno de estos sitios porque dice voy a vivir muchísimo mejor que en Occidente? Hombre, algunos sí. A ver, algunos sí porque le van a pagar para que hable bien de ellos. Sí, pero es un poco como... Pero Juan Carlos, ¿cuántos hablan bien de Rusia y están también aquí en España? Eso sí, no tienen búnker en su casa porque saben que todo lo que cuentan a los demás es mentira. Pero es como cierto actor que se llama Willy y se apellida Toledo, que fue a visitar La Habana y le metieron en uno de esos apartamentos que no tienen la mayoría de los cubanos. Claro, Con lo cual, al volver puede decir, maravilloso, estupendo. Ya, pero no has tenido una experiencia cubana de verdad. Sí, pero volvió, porque no se quedó allí. No, estaba muy bien ahí. Una cosina, los que están hablando aquí del dron, yo puse el dron mayor alcance Irán y me dice 2.000 kilómetros. Y es noticia de hace un mes. O sea, si debieron sacar un dron nuevo para vosotros en un mes. Es decir, ¿dónde inventáis las cosas, hombre? Lo que tiene 4.000 kilómetros en la propaganda iraní es el misil, lo llaman yihad. Y ese tiene 4.000 supuestamente. Pero es un misil, no es un dron. No, lo digo porque la gente... Sí, Juan Carlos, a esos muchachos les diría que entonces no tendrán miedo que el lunes empiece un ataque por parte de Estados Unidos y de Israel. Va a ser masivo la respuesta iraní. O sea, es un tema... va a ser impresionante la respuesta. Bueno, vamos a más preguntas. Yo dentro de poco hay que finalizar. ¿No crees que las NUC de Irán traerán la estabilidad a la región como una especie de guerra fría? A ver, eso pensaba Obama. Claro, eso es la teoría de Irán, la India. India-Pakistán. India-Pakistán, sí. Eso es la teoría. Pero el problema no es lo mismo que tú tengas un arma nuclear, un país con ciertos... Vale, por ejemplo, Rusia tiene arma nuclear, pero a sus líderes les gusta el lujo, los yates y vivir de vicio y no quieren morir. Pero que lo tenga gente que solo piensa en la guerra santa, en la yihad, que el cielo es una vía mejor que la vida, a mí me da más miedo. Es decir, me da mucho más miedo. No lo sé si el problema esto llevaría a la paz, que ojalá un equilibrio de fuerzas llevaría a una paz para evitar la autodestrucción, ¿no? Pero yo tengo mi teoría que rompe con eso, porque estamos viendo que un país que tiene armas nucleares tiene una posibilidad de atacar a otros países porque saben que no va a haber respuesta internacional. Si Rusia no tuviese armas nucleares, la invasión de Ucrania hubiese tenido una intervención de la OTAN seguro. Y de hecho se le escapó a uno de los mayores miembros, o sea, un general de la OTAN, creo que fue el general en jefe de la OTAN, que dijo que si no hubiese habido bombas nucleares en juego, la OTAN hubiese estado ya hace tiempo en Ucrania. Porque es un tema que está ahí. Es
Es decir, no creo que viendo esto dé una paz, dará una paz entre Israel e Irán, pero no Irán con sus vecinos. Teniendo Yo en no cuenta la quisiera ser Wagnerada, Afganistán. tal y como la bautizaste tú, si no hubiera bombas atómicas en Rusia, habrían acabado mucho antes en Moscú, las Sí, sí. fuerzas de la OTAN. Y eso es altamente probable. Obama, como decía, pensaba en eso, dejar hacer que Irán tuviera armas nucleares y pudieran equilibrar. Pero, como dije antes, A ver, Juan no Carlos, estaríamos en un déjame. momento en el que habría una proliferación nuclear. Claro, yo tengo un problema con Obama. Para mí, Obama es una de las personas más sobrevaloradas de la historia de la humanidad. No sé el motivo, pero para mí está sobrevalorado. En Siria amenazó de que si atacaban con armas químicas él respondería. Bueno, atacaron y no respondió. En Ucrania hubo problemas con Rusia y no hizo nada. Es decir, es una persona bastante sobrevalorada, yo creo. Es decir, desde mi punto de vista, Sí, en internacional. Claro, ahí puedes ver que es malo amenazar y no y no cumplir funciona. porque te toman por el pito del sereno. Sí, Sea Obama, sea Trump o sea el que sea. Porque al final el que sale mal es el país, no un presidente u otro. sí, sí. No, yo creo que tiene un problema el caso de Obama, que iba ya de serie como premio Nobel, ¿no? Sin haber hecho nada. Y eso, madre mía, eso es valorar mucho lo que va a hacer una persona y no hizo nada, porque no marchó de Afganistán, no sacó a los prisioneros de las cárceles de Guantánamo, no hizo nada de lo que prometió. Por eso digo que está demasiado sobrevalorado desde mi punto de vista. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Y que si Irán tiene el arma nuclear, no va a haber ningún equilibrio porque lo va a tener Egipto, lo va a tener Turquía, lo va a tener Arabia Saudí, con lo cual es, al final, como has dicho, respecto de la potencialidad de creyentes que piensan en las huríes y en el más allá y en todo esto, es poner más huevos en la cesta de que pueda haber una chispa que encienda todo y al final alguien acaba usando un arma debido a ausencia de controles, falta de jerarquía, diversidad de elemento político, porque en principio en Rusia quiero traer a colación las palabras de Gorbachev a partir del 26 de diciembre del 1991, en el que cuando hacía entrevistas, y creo recordar que una de las primeras cosas que hizo después de salir por televisión y dimitir fue dar una entrevista a la ABC, centraba sobre todo en el tema de haber hecho una transición ordenada del botón nuclear y haberlo hecho de manera tranquila y que nadie había dispersado y por tanto no había habido un control de esa posibilidad, porque si hubiera implosionado el país... Eso es cierto, es verdad. Sí, bueno... Eso es cierto, sí. A Clinton le llamaron en algún momento como era el primer presidente negro de Estados Unidos, pero bueno, como después vino Obama, pues ese mote ya se quedó por antiguo. Pues aquí tenemos Irán, ¿no? El despliegue de misiles que tiene, que es verdad que esto hay que destruir, digamos, las cuevas donde están, pero bueno, con destruir Sí, las esto bocas era la vale. ciudad de los misiles, ¿no? Bueno, que le preguntan a Hezbollah qué le pasó con sus cuevas, que vimos detonar muchas de ellas. Y de hecho, hace poco hubo otro ataque, una vez con tregua, no hace mucho, en la frontera, ya en el Valle de la Bekaa, no en la zona sur, hubo un ataque hace poco israelí también destruyendo otras capacidades. Es decir, esto se puede destruir, no es algo intocable. Con todos los explosivos que hay ahí, con que caiga una bomba, eso va todo en serio. Esto queda muy bien para los que tienen tal, pero con que entre una bomba y estalle uno de los cohetes, los demás van en serio todos, uno detrás de otro. Y esto es, bueno, el ataque famoso a Israel y los que caen en descampados. Pues vamos a ver últimas preguntas. Digo, para que esta casualidad que el argentino Rafael Grossi esté postulado para secretario general de la ONU. Bueno, no sé qué relación tiene con el gobierno actual. No sé, Grossi es de la tendencia, es que no sé exactamente quién es. Perdona, no lo conozco. Aparte de que todavía quedan un par de años para que entre en funciones el nuevo secretario general de la ONU. Así que, por mucho que se pudiera votar ahora, aparte de qué capacidad tiene el secretario general de la ONU para hacer nada. No, ninguna. Preguntan por aquí
si Trump está usando la táctica del hombre loco. O es así, llegamos a su forma. Sí, se refieren tal vez, por ejemplo, a 1970, cuando Nixon bombardeó Laos y Camboya. El problema es que no es que esté utilizando la táctica del hombre loco, es que está loco. Es que es ese. No, yo no digo que esté loco, pero mi madre tiene una frase, Juan Carlos, ¿sabes cuál era? Si eres pobre, estás loco. Y si eres rico, eres excéntrico. Sí. Pues ya está. ¿Está Trump usando? Eso está. ¿No crees que las NUC de Irán, eso está? Bueno, pues no hay más preguntas o no las veo porque me va muy mal el ordenador. Me está yendo fatal. No se nota cortes, ¿no? No, por lo menos por aquí Vale, perfecto. Vale. Debe tener un problema de bajada, no de subida de datos. Entonces, no hay problema. Hablan por aquí que en Top Gun 2 ya vimos todo con los chicos de la US Navy atacaban a Irán. Sí, vimos cocinas ahí. Sí, no lo dijeron, pero sí. Hombre, era el único caso posible. Sí. Un país con F-14 Tomcat, no hay ninguno más. Sí. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Espero que vuelvas aquí a tu casa y mientras tanto la gente que busque tu canal de YouTube, que dice que hay gente que no lo encuentra. Espera un momentín que os lo muestro dónde está. Sí, ayer estuvimos con Juanjo Arrese Igor y bueno, pues ahí hablando un poquito de Trump. Y hice un vídeo en directo hace no mucho de una serie que creo que has visto, como es esta de El Día Cero. Sí, estuve viendo. Pues me tocó ver el vídeo. A mí la serie me gustó. Sí. Aquí está, Juan Carlos Pérez, 1982. Sí, bueno, hice un directo, ahí entre los directos está ahí lo del Día Cero. Era interesante porque mostraba una cosa que era la polarización, ¿no?, de la sociedad. Y bueno, no puedo hacer spoiler, pero sí que el motor de la película era ese tema de la polarización, ¿no? Y que dudes. Sí, bueno, eso es otra parte del mundo, ¿no? Sí. Hacer que dudes incluso de eso, de la valía de la democracia, que dudes de las instituciones, que dudes de todo. Sí. Un poco lo que hacía Descartes, que puso todo en duda, a partir de ahí luego empezó a construir desde cero, desde lo propio. Empezó a volver a tener convicciones, pero desde la experiencia. Eso es la teoría. Eso es la teoría. Sí, es tener criterio propio. Sí. Investigar. Pero es la teoría de la película de que pasaría eso. Pero a lo mejor lo que pasa es el caos completo y nadie quiere volver a lo bueno, ¿no? Sí. A Walter hay que traerlo para que haga un programa con Paco. No sé quién es Walter. Walter Fabián. Vale. El que estaba comentando así. Está usando. No, ya está, no hay más preguntas. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias por el programa y nada más, que la gente siga aquí la página de Juan Carlos, que también este programa irá allí y aparecerá en la sección de vídeos de nuestro amigo Juan Carlos, que os invito a conocer. Pues muchas gracias, Juan, y si quieres decir algo como despedida final. Pues gracias a ti. Y si el mundo sigue existiendo, invito a la gente a ir el sábado a Velum Artis, la parte de historia militar, que habrá una caja de trovadores con Noemí Toral y David Nievas sobre Conan el Bárbaro, parcialmente rodada en España. Bueno, muy bien. Pues ahí van a estar. Y por cierto, veremos en persona a David y a Noemí, que no los conozco, el 25, 26 y 27 en Santa Fe, en Granada. Hay unas jornadas de narrativa histórica y voy a hablar de mi libro La Frontera Norte, el domingo 26 a las 6 de la tarde en Santa Fe. Pero el sábado, por la mañana, va a haber una mesa redonda en la que David Nievas presentará a los youtubers. Iremos varios youtubers a hablar de divulgación histórica. Va Garín, va Don C, creo que también, un servidor, y Díaz Villanueva. Y Díaz Villanueva, justo eso. Éramos 4, no me acuerdo bien. Sí, acaban de escribir y publicar un libro contra la Revolución Francesa, bien interesante. Pues ahí vamos todos a hablar de narrativa histórica. Os espero, si sois de Andalucía o vais de paso por allí, pues unas jornadas muy interesantes en Santa Fe, organizadas o dirigidas intelectualmente por el gran Soto Chica. Por tanto, ahí seguro que os va a gustar todo lo que vaya allí. Muchos amigos de Velum Artis estaremos. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido el programa para entender qué está pasando en este mundo y os espero en el siguiente programa de Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica.
Os invito, como siempre, a dar a me gusta, dejar un comentario, suscribiros, compartir y a ver los vídeos cortos, que no es mi voz, pero sí son mis ideas, que en 5 minutos pues intentan explicar temas que me llevan horas en otros programas. Intento hacer algo corto para enganchar gente, porque mucha gente empieza por 5 minutos y después estará aquí con nosotros 1 hora y media hablando sobre lo mismo, pero con más profundidad. Gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y hasta la próxima.